Hola Miguel, muy buenos días. Nuevamente contigo. Gracias por aceptar la invitación. Este video tiene como propósito explicar cómo es que el abuso sexual en la infancia genera consecuencias en la maternidad. Quiero comenzar a dar un breve concepto sobre la maternidad y maternaje, pues esto nos va a ayudar a entender cómo influye sobre el tema de hoy. La maternidad se refiere más que nada a todos los cambios en la mujer, tanto biológicos, psicológicos, culturales, sociales, y van en relación con el momento en el que se vive. Por otro lado, el maternaje se refiere a todos los cambios psicoafectivos, ¿no? Resultantes pues de la maternidad. Estos dos pues van a tener consecuencias que pueden manifestar el trauma. Se va a comprender que en la mayoría de los casos va a surgir una reactivación de sucesos significativos, los cuales pues presenta una crisis que puede afectar directamente en el vínculo entre el hijo y la madre, así como también pues puede desarrollar pues patologías en el bebé, ya que tiene como consecuencia pues en la mamá pues mucha inseguridad, miedo, angustia, rechazo, o todo lo contrario, ¿no? Una excesiva sobreprotección con el niño, etcétera. Pues cada uno de las madres lo va a vivir de una manera diferente, de acuerdo a cómo se haya vivido esta situación. Y bueno, ya comentaste que involucra cada uno de los conceptos. En esta cuestión del maternaje, que es en donde quizá nos vamos a ocupar un poco más ahorita, pues es esta cuestión, ¿no? Precisamente de cómo esa mamá vive a ese hijo, es decir, desde que se piensa una mujer embarazada, desde qué es lo que deposita en ese bebé. Decías esta cuestión de los cambios psicoafectivos, ¿no? Cómo funcionan estos dentro de la mujer, y no solamente dentro de la mujer, sino que incluso como pareja, qué tanto esto también va a significar para el hombre, para esta cuestión de poder ser papá y demás. Ya comentabas también esta situación de cómo algunas situaciones traumáticas de la mujer van a repercutir en cómo se vincule con este hijo. Y bueno, en este sentido, pues también vamos a ver qué tanto la mamá a lo mejor puede, digamos, colocar a este hijo en un lugar un poco más neutro, que no sea tanto como una parte imaginaria. De hecho, hay un concepto de Pierre Lounet que comenta un bebé imaginario, es decir, cómo la mamá a lo mejor imagina que va a ser este bebé, precisamente de la historia que ella tiene, tanto con su propia madre como con estas situaciones que pudo haber vivido de pequeña quizá. Pues se resignifican justamente en este embarazo de cómo puede vivir con este hijo, es decir, puede colocarlo en una situación como de vulnerabilidad de Yami. ¿Por qué? Porque puede, digamos que de manera inconsciente, pues precisamente pensar que este hijo puede ser también producto como de algún, no sé, alguna situación de abuso, como lo comentábamos ahora, o de violencia. Entonces esto mismo determina a veces que de manera inconsciente ese hijo venga a ocupar ese lugar a lo mejor como de reparación. Es decir, que la mamá a través de este hijo lo coloque en ciertas situaciones que lo pongan vulnerable a ser víctima de algún tipo de violencia, no como una afán quizá de hacerle algún mal, es algo inconsciente, pero sí repercute en cómo vive este hijo, cómo vive este vínculo. Por otra parte, Freud decía que esta cuestión afectiva con el hijo es como el sentimiento más puro, digamos, de amor que la mamá tiene hacia un hijo. Sin embargo, bueno, hay otros autores como Winnicott que por el contrario, ¿no? Dice, la maternidad nunca va a ser un vínculo enteramente afectivo y positivo con el bebé. Al contrario, es un vínculo que viene a despertar muchas cosas en la mamá, de ambivalencia, ¿no? De rechazo, demás. Y bueno, como ya hemos comentado todo esto, a raíz pues de cómo ella es vivida también en algún momento como hija y cómo entonces ella se prepara o es apta para ser mamá en el sentido de que pueda ser ese sostén para el hijo. Para eso surgen algunos tipos de trastornos que podría generar en el tipo de relación que hay entre la madre e hijo, ¿sí? ¿Nos puedes ayudar a mencionarnos cuáles? Claro, también en este sentido, precisamente el cómo la mamá empiece a crear este vínculo con ese bebé, con ese hijo, puede desencadenar algunos trastornos de tipo de vinculación, secuelas en el trastorno de vinculación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que puede ser a lo mejor un vínculo ansioso, un vínculo a lo mejor desorganizado,
Ya sea esto, bueno, pueden ser algunas situaciones, quizá por ausencia de la madre, por sustitución maternal, a lo mejor que no sea la mamá directamente quien esté con este bebé, ¿no? Que quizá, pues ya sean circunstancias a lo mejor de trabajo o de manera inconsciente de rechazo hacia el bebé, que pues sea más la abuela, ¿no? Quien lo cuide, o la tía, o alguien más, que finalmente no sea la mamá. Eso es lo que va, por así decirlo, pues a determinar un poco este vínculo, ¿no? El vínculo que pueda tener. Y no tanto con una función materna, porque como decía, puede ser que por diversos motivos a lo mejor la mamá no esté directamente con el bebé, pero la función materna pues puede ser algo que desempeña la abuela o la hermana o alguien más, pero sin embargo el vínculo entonces no va a ser con esta mamá biológica, ¿no? Sino más bien con quien representa esa figura, digamos, pues materna. Yo entiendo que, por ejemplo, hay madres que están conscientes que vivieron un abuso. Sin embargo, hay otras que no, o sea, nunca han como identificado que han vivido un abuso, simplemente pues ellas llevan pues su maternidad normal, proyectando pues sus traumas, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, Claro. cuando una mujer sabe que sí lo vivió, puede prevenirlo. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, mira, también es importante, primero que nada, pues esta, digamos, conciencia de que hubo algo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una mamá que a lo mejor en la infancia o en alguna parte de la niñez, pues fue víctima de violencia, ¿no? Ya sea física, ya sea que quizá creció en un entorno en donde la violencia entre pareja era algo normal. Quizás sea difícil que ella pueda aceptar que eso no era normal, ¿no? Pero creo que ya hoy en día al consultorio llegan muchas personas que sí ven ya, ¿no? Como esta cuestión de, creo que no era normal toda esta violencia que vivía en mi casa, ¿no? Que veía, que a lo mejor se ejercía directamente contra mí, o estas cuestiones ya de abuso, ¿no? Que son tocamientos quizá, que es el estar expuestos a contenido pornográfico y demás. Bueno, entonces ya en esta misma medida es que esa persona ya es un poco consciente de que ya no era normal ese entorno en el que estaba creciendo, ¿no? Y precisamente ahí es donde hay como este choque y este punto en el que puede haber un cambio, en el cual a lo mejor la mamá pues puede acudir a terapia, puede, vaya, resignificar estos traumas, pero no con un bebé, ¿no? Sino en el consultorio, en consulta. ¿Para qué? Para que a lo mejor esté un poco más libre quizá de proyectar todas estas situaciones que ella vivió en ese bebé. De hecho, Levo Vinci en 1985 postula que la madre vive a su bebé de tres formas, ¿no? Una es como un bebé imaginario, otra es un fantasmático y otra es el real. Primero, el fantasmático, pues es esta situación en la que la mamá a lo mejor lo puede vivir como si fuera, eh, pues digamos, vulnerable, es decir, proyecta en él como todas estas situaciones de vulnerabilidad que ella tuvo, de cosas que le podrían pasar porque ya las vivió. El otro bebé, el bebé imaginario, pues es este bebé como de quisiera que fuera así, que tuviera esto, que haga esto, que se dedica a esto y demás. Y bueno, al final de cuentas, pues el bebé real, ¿no? Que es el bebé que nace, ¿no? El bebé que ocupa ese lugar. Sin embargo, bueno, ese bebé ya está atravesado por todos estos deseos de la mamá, del papá y quizá de la familia. Muchas veces es precisamente este duelo por ese bebé real. ¿Por qué? Porque el bebé real a veces no coincide en nada con el bebé imaginario que ya tenía la mamá. De eso también depende este vínculo que pudiera tener, ¿no? Con el bebé y que a su vez, pues bueno, ese tipo de vínculo que el bebé tenga con la mamá va a repercutir también en que después él sea la manera en que se vincule, ¿no? Ya eso lo veremos quizá con las amistades, con las parejas posteriores. Es decir, todo esto, pues al final de cuentas, va teniendo una repercusión no solamente en el vínculo con la mamá, sino posteriormente se va repitiendo también este tipo de vínculos. Entonces, el prevenir esto, digamos, con la mamá, es algo que en el bebé también se va a ver más adelante, ¿no? En la niñez, la adolescencia, ese tipo de cambio que se va a ver en él también. La entrevista perinatal también sería quizá otra forma. Cuando la mamá está embarazada, pues se registran a través de esta entrevista que se tiene con él, a través de situaciones que hayan pasado. Por ejemplo, si tuvo, no sé, algún tipo
no sé si presenció la muerte de alguien, si las parejas anteriores, algún tipo de problema físico que haya tenido. ¿Por qué? Porque pues precisamente estos eventos pues son eventos significativos para ella, ¿no? Entonces, en la medida en que estos eventos quizás sean mayores, va a ser también como mayor la cantidad de cosas que ella pudiera pues finalmente tener ahí como un cierto trauma, ¿no? Hacia esas situaciones, y son las situaciones que a lo mejor va a poder o va a proyectar de manera inconsciente a través de este bebé, ¿no? El hecho de que surja esta entrevista, de que a través de esta entrevista haya esta recolección pues de problemas que pudo haber tenido, va a ser posible que se le haga quizá una sugerencia, quizá que se le brinde la orientación, ¿no? A qué pudiera hacer con estas situaciones para que a lo mejor pueda, pues digamos que superar algunas situaciones que ella esté manifestando directamente. Inclusive comentabas en un inicio esta cuestión como general de los vómitos, las náuseas durante el embarazo. Sin embargo, a veces hay mamás que no lo tienen, ¿no? Y hay otras que lo tienen más. En este sentido, también eso representa muchas veces un posible rechazo inconsciente a ese embarazo, precisamente, ¿no? No siempre es todo biológico, sí va acompañado, pero a veces en algunas mamás se manifiesta más. Y eso también nos habla precisamente de estos posibles eventos que pudo haber pasado en algún momento. Sí, sí, es que hay veces, bueno, como madres como que nos enfocamos a más la parte médica, o sea, que vamos a las revisiones, que hay que la alimentación, etcétera. Sin embargo, esta parte psicológica pues no se atiende, ¿sí? Y en general, o sea, todas las embarazadas deberían tomar pues también pues atención psicológica, no únicamente la médica, la nutricional. Claro, e inclusive pues esta situación como de poder acudir a estas citas, a lo mejor de poder ver qué más hay en el embarazo. ¿Por qué? Porque en realidad también se plantea como una crisis, tanto para la pareja como para la madre en sí, porque bueno, podría ser como una crisis en la adolescencia, cuando atraviesan la adolescencia, cuando atravesamos la adolescencia en sí, pero bueno, el embarazo también es vivido como este momento de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos cambios, ¿no? En la mujer, en el hombre, quizás sobre todo se recalca en la mujer, ¿no? Estos cambios físicos, estos cambios psicoafectivos, sociales también, porque entonces deja de ser vista como una mujer, como algo así, y pasa a ser vista también a madre. Para ella también es un cambio importante, el cómo es vista por la sociedad, qué lugar pasa a ocupar tanto en responsabilidades como en deberes, y qué se espera aparte de esta maternidad, ¿no? Porque también muchas veces es que las mujeres pues romantizan, o como sociedad romantizamos esta cuestión de la maternidad, ¿no? De que todo es lindo y todo es bello, pero bueno, la realidad pues es que es un cambio muy importante, y no siempre es todo bueno, ¿no? Hay cosas que también quizás no son tan agradables, pero bueno, finalmente es parte de todo esto. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. En verdad es súper interesante este tema. Te agradezco tu tiempo, tu conocimiento. Ya habíamos platicado esto y no habíamos tenido tiempo para pues compartir este video. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, pues gracias a ti por la invitación.